Bendiciones. Mis amados hermanos, muchas bendiciones en esta hora. La pregunta es de la palabra de Dios: ¿por qué los ministros de Dios, los hijos de Dios, están escaseando? ¿Por qué los ministros de Dios que ministran la palabra de Dios han ido escaseando bastante? En vez de ir subiendo y creciendo, los ministros de Dios han menguado bastante. Y muchos están en peligro. ¿Por qué, mi hermano? Porque es importante atender a la palabra de Dios y no descuidar la presencia de Dios. Es importante atender a las obras de Dios, atender y escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero por causa de no atender o escuchar o estar atento a la voz del Espíritu Santo, los ministros hoy en día de Dios, que trabajaban para Dios o trabajaban lindo para Dios y aún están trabajando, la mayoría se están escaseando, porque a un hijo de Dios le identifica ser obediente delante de Dios y extender cada día su oración, extender sus metas, extender su visión cada día más. Pero cuando recibimos la palabra, aunque sea un poco fuerte, la palabra dice en Isaías 54:1 que es momento de regocijarnos. La estéril, la que no daba luz, es momento de alegrarse, porque lo bueno de Dios viene para los hijos de Dios. Es momento de exaltar a Dios y de regocijarse, porque en Él hay vida. Y todo lo bueno viene de Dios. Y todo lo bueno de los hijos de Dios, Dios es nuestro proveedor, el Dios Todopoderoso. Pero también dice en el libro de Isaías, hablando de los profetas mayores, Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Pero no seas escasa, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Primero dice la palabra, hay una palabra de bendición, de regocijo, ¿verdad? De regocijo, y es hermoso atender a Dios en todas las cosas. No solamente cuando Dios nos dice a nosotros, regocíjate, porque la bendición de Dios va a llegar en todos los momentos. Y realmente el pueblo de Dios le ha agradado más escuchar de Dios, que se regocije, que se alegre, que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser prosperado, que tú vas a tener muchas cosas, que las bendiciones de Dios te van a alcanzar y que vas a ser una persona bendecida por siempre, por los siglos de los siglos. Eso está bien, porque Dios bendice a sus hijos. Y así como obedecemos una palabra de bendición de Dios, una palabra de regocijo, sabemos que las bendiciones de Dios nos alcanzan a los hijos de Dios que amamos su presencia, que amamos a Dios. No tenemos que seguir corriendo detrás de ella o correteando, como dicen por ahí, las bendiciones. ¿Por qué? Porque nos alcanza. Pero también debemos amar la palabra de Dios cuando el Señor nos habla, nos dice delante de Él, delante de nosotros, nos da la palabra para que caminemos en ella. Nos habla de un ensanchamiento, necesitamos ensanchar nuestro territorio. Mira, aquí el profeta dice, ensancha el sitio de tu tienda. Pero no solamente eso, las cortinas de tus habitaciones. Usted no sabe que en lo secreto, en la intimidad de la persona con Dios, del ministro de Dios, necesitamos extender, necesitamos reforzar
nuestros hábitos de adorador, porque el ministro de Dios que ministra en el altar delante de Dios, somos llamados para la adoración y para adorar en espíritu y en verdad al Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo y merece toda la gloria y la honra. Y no dejar apagar la llama, apagar el fuego del Espíritu Santo que Dios ha puesto en medio de ti como ministro de Dios. Entonces, cuando Dios nos esfuerza y nos da una palabra de ensanchar el sitio, de ensanchar nuestra oración, de ensanchar nuestros horizontes, de ensanchar, de nuestra vida íntima con Dios, pero por causa de nosotros no obedecer a la palabra de Dios, somos negligentes delante de Él. Porque también el profeta Isaías dice aquí, en Isaías 54:2, ahí estamos: no seas escasa, no seas escaso. Oye, no te conformes con lo poquito que has orado, con lo poquitos que has diligenciado para Dios. Porque a veces somos negligentes para nosotros mismos. Porque a la verdad los perjudicados, muchos ministros de Dios piensan que el no buscar a Dios o que de pronto no obedecer a Dios van a perjudicar a Dios. Se están perjudicando los ministros mismos de Dios, los adoradores. El ser negligentes al no obedecer el llamado de Dios, al no obedecer a la palabra de Dios. Por eso decía, algunos quieren obedecer a las palabras de Dios o agarran mal las palabras de Dios cuando es hablar de bendición de Dios para nuestras vidas. Eso está bien. Pero cuando Dios nos pide que reforcemos nuestro territorio, nuestras oraciones, nuestros horizontes, que reforcemos la oración personal, que reforcemos, que ensanchemos, vayamos más allá de los límites en buscar su presencia. ¿Sabes por qué? Porque los ministros de Dios están siendo atacados duramente. Han salido legiones y decenas de demonios matando la vida espiritual de los ministros de Dios. Es una alerta para que los hijos de Dios sigan esforzándose. ¿Por qué? Porque, hermano, va a ser terrible si la persona, el hijo de Dios, no solamente aquí en Colombia, en todo lugar, porque han estado escaseando los ministros santos de Dios y adoradores de Dios. ¿Por qué? Porque han estado escaseando la vida íntima con Dios, la vida personal con Dios. Porque si usted va a buscar a Dios, hay 4, hay 5, hay 6. Gloria al Señor, que buscan delante de Dios en cierto tiempo. Pero en lo personal usted también puede hacerlo. Como ministro de Dios puede adorar a Dios en su casa, en su cuarto, en su habitación, en la iglesia, en su lugar secreto con Dios. Pero si dejamos la intimidad con Dios, no estamos haciendo nada. El ministro de Dios hoy en día está siendo presa fácil para las tinieblas. Y sabemos que las tinieblas o los demonios están preparando una matazón para los hijos de Dios. Y la iglesia no se está dando cuenta porque se está durmiendo en los laureles. Y tenemos que despertar. Vamos a trabajar, mi hermano, y a despertar un avivamiento del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, en medio de los ministros de Dios. La palabra dice: alarga tus cuerdas. Oye, si Dios te da una orden, que trabajes en ella, es porque lo vas a necesitar. Si Dios te está pidiendo que refuerces tu oración, que refuerces la vida íntima, es porque lo vas a necesitar, es por tu bien, es por nuestro bien. Si Dios te está pidiendo que refuerces
que necesitas de su poder, que necesitamos de su poder maravilloso, porque el poder de Dios es el que nos va a ayudar a seguir adelante. La gracia de Dios es la que te va a ayudar. Dios es el que va a pelear por ti, por los enemigos ocultos, por las tinieblas. Jehová de los ejércitos es todopoderoso, es Dios vencedor, que pelea todas nuestras batallas. En nuestra íntima vida personal con Él, vamos a lo secreto y buscamos su presencia. Ya los ministros de Dios han dejado las oraciones porque son como que muy agotadoras. Ha venido escaseando. Los ayunos para Dios ya no se usan. Para los ministros de Dios ya han dejado de usarlo. Las cadenas de oración, así sea con tu esposa. Entonces, si no tienes esposa y si eres soltero, bueno, entonces hazlo tú solo. Los adoradores de Dios ya no quieren servirle a Dios en los instrumentos. Ya no quieren ensayar, ya no quieren trabajarle a Dios, tienen apático. Por causa de la escasez de buscar a Dios. Nos alegramos, hermanos, por los ministros que están trabajando a Dios. Nos alegramos por los ministros que le estamos trabajando a Dios, hermano. Porque, hermanos, son momentos difíciles, son momentos donde el ministro de Dios tiene que forzar y buscar la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque por ella vivimos. Y porque por causa de la gloria de Dios es la que ella nos sostiene a nosotros. No seamos orgullosos, no seamos arrogantes. Nosotros mismos no podemos pelear solo. Es el poder de Dios y la misericordia de Dios que nos ayuda a pelear y a trabajar y a servirle a Él. Es la disposición que nosotros tengamos como hijos de Dios. Porque ¿de qué le sirve a la persona ayunar tanto si no arregla su vida personal? ¿De qué le sirve a la persona, al hijo de Dios, al ministro de Dios, si ora tanto, si no arregla su vida personal con Dios o con los demás? Es necesario arreglar nuestro altar personal con Dios, pero ser sincero delante de Dios. Es necesario vivir delante de su presencia con integridad y trabajar en santidad con Él, porque Dios es muy santo y hasta la santidad se ha perdido en los ministros de Dios. Por eso las tinieblas ha planeado una mortandad con los hijos de Dios, hermano. Y los ministros de Dios, por vivir engañados, porque la tiniebla se ha venido encargando de matar el espíritu adorador que hay en ellos, de trabajar, de matarlos lentamente, como que viven pero están muertos. Como que están respirando y siendo presentes enfrente de los pastores, de su familia, pero por dentro, su vida íntima, personal con Dios, están muriendo, hermano. Por causa de no adorar a Dios, por causa de dejar la presencia de Dios. Es el momento de volverse a Él. Porque hemos dejado de buscar a Dios. Nuestra vida personal, mi hermano, da tristeza y lástima, hermano, que hoy en día ministros de Dios, grandes de Dios, reconocidos por el reino de Dios y pequeños pero grandes en el reino de Dios, hoy se encuentran los instrumentos de Dios oxidados ahí. Hoy se encuentran los instrumentos de Dios ahí sin servirle a Dios. Hay uno solo. Existe el de la batería solo. Existe el de la guitarra solo, el pianista solo, pero gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tocamos a la gloria de Dios, qué bueno que los ángeles de Dios están alrededor ahí de los hijos de Dios, consagrados ahí, dándole adoración a Dios que todo lo puede, al Rey de Gloria que se merece la honra y la santidad. Porque es mejor, hermano, que sean por lo menos 2 o 3 que estén en santidad delante de Dios, ministro del Rey, que haya 30 o 40 que están más contaminados que el basurero
donde la AAA bota o la empresa de la basura bota su suciedad, su suciedad. Hoy en día los ministros de Dios están tan contaminados por causa de dejar la oración, por causa de dejar la comunión con Dios. Y por eso las tinieblas los ha venido matando. Yo mismo los vi cómo caían uno tras otro. Por causa de dejar la presencia de Dios, por causa de dejar engañarse, por causa de contaminarse con lo inmundo y lo impuro. Dios es 3 veces santo y por lo cual merece honra y santidad y respeto, porque Dios es un Dios único y fuerte. Dios es maravilloso, Dios bendice a sus hijos. Dios no bendice. Si la persona tiene trabajo o no tiene trabajo, tiene empleo o no tiene empleo, hermano, Dios lo bendice. Porque Dios envía las provisiones para sus hijos. Pastores, vamos a cuidar el rebaño. Pastoras de Dios, vamos a cuidar el rebaño. Profetas de Dios, vamos a buscar la presencia de Dios, porque ha escaseado la palabra de Dios en los hijos de Él. Vamos a cuidar la colmena, esas pequeñas colmenas, esas pequeñas iglesias. Vamos a trabajar y a cuidar a los ministros de Dios. Vamos a trabajar en su presencia. Vamos a rescatar, vamos, lo que habías olvidado, lo que habías dejado, vamos a trabajar en ello. Vamos a restaurar el altar de Dios, vamos a restaurar la oración, la vida íntima con Dios. Si tú tienes que adorar a Dios y irte para la iglesia, tú solo vete. Si necesitas orar, si nadie quiere orar contigo, si tu esposa aún no quiere orar contigo, o si tu esposo no quiere orar contigo, oye, no quiere decir que tú no le ores a Dios en tu vida personal, porque aun cuando las parejas no son los dos, cada quien tiene su vida personal con Dios. Es bueno que se unan para adorar a Dios, para buscar a Dios, y eso es excelente. Pero cada persona tiene una vida personal, íntima con Dios. Vamos a trabajar en la gracia de Dios. Porque no seamos orgullosos y decimos que nosotros mismos podemos seguir adelante. Donde Jehová es el que nos libra de aquellos que nos son ocultos y pelea por nosotros cuando nosotros no podemos pelear. Nosotros como adoradores de Dios nos corresponde buscar su presencia y de rodillas buscar su gracia. Y como hijos de Dios, adoradores, buscar y adorarlo a Él, que Él pelea por nosotros. Como ministros de Dios. No solamente aquí en Barranquilla, en Puerto Colombia, en todos los lugares están escaseando los ministros de Dios. Y da lástima, hermano, y tristeza. Todos los ministros que hoy en día están contaminados. Pero qué bueno, mi hermano, que estés sirviéndole a Dios, que te siga fortaleciendo la gracia de Dios. Vamos a restaurar y a trabajar por ellos y orar. No es momento de juzgar a los hijos de Dios. A los que han caído, no es momento de pisotear, es momento de orar por ellos para que Dios los levante, para que no caigan, para que no se deslicen sus pies, para que no vayan al resbaladero, para que el fuerte, el que está firme, no caiga, sino que sigamos orando por ellos, por los grandes hijos de Dios, porque hoy en día hay muchos concilios. Pero mira, tú sabes muy bien que los hijos de Dios, los ministros de Dios, la iglesia de Dios es una sola, que Dios ha llamado a vivir en santidad y en obediencia con Él. Y como hijos de Dios estamos llamados a ser adoradores delante de su presencia y a darle honra y alabanza delante de Él, porque Él se lo merece. Y a obedecer la voz de Dios. El Espíritu Santo habla a sus hijos y muchos no quieren escuchar. Muchos tienen oído pero no quieren escuchar, tienen ojos y no quieren ver. Aún hablan de su palabra por ahí pero no quieren obedecerle a Dios. Es el momento de retomar las armas que dejaste, es el momento de reanudar. De abrir tus horizontes, que no seas escaso.
Sigue trabajando en la gracia de Dios. No seas escasa, porque el ser escaso es negligencia contigo misma, contigo mismo. Y Dios no está buscando adoradores de Dios que sean negligentes, sino que sean diligentes. Porque el ser escaso es negligencia de la misma persona, del Hijo de Dios. Y Dios está buscando hijos que sean diligentes, esforzados y valientes delante de su trono, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, llenos del poder de Dios para ministrar en su altar y en su presencia. Llenos de su gracia, Dios está buscando revivir los altares de adoración, revivir aquellos adoradores que le buscaban a Dios, que habían dejado su presencia y ya no lo están. Mi hermano, es el momento de avivar la presencia, de avivar el fuego del Espíritu Santo en medio de tu altar, de tu vida íntima con Dios, de tu vida de ayuno, de tu vida de oración, de tu intimidad, de su presencia con Él, de orar uno por los otros, de los hermanos, de los ministros que están en eminencia trabajándole a Dios por todos los lugares. En nuestra vida íntima y personal, ¿por qué? Porque es necesario avivar el fuego, es necesario regocijarse, porque la palabra de Dios nos da regocijo, sea fuerte, sea blanda. No te dejes engañar, no te dejes engañar por las tinieblas, por Satanás. Tú eres un ministro de Dios, eres un hermoso hijo de Dios. Que Dios te llene de vida, de fortaleza, que Dios te guarde y te bendiga, te llene de amor, de paz, de dulzura. Que la paz de Dios esté contigo en todos los momentos. Muchas bendiciones, que Dios te llene de vida y nos siga esforzando. Muchas bendiciones.